Bienvenido a Audiomentores, el canal donde cada palabra tiene el poder de transformar tu vida. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. Estás aquí porque hay una chispa dentro de ti, una inquietud que te empuja a crear, a crecer y a dejar una huella. Este libro, La clave secreta para emprender sin miedo y con éxito, no es solo una recopilación de ideas, es una experiencia diseñada para empoderarte. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni promesas vacías, sino un recorrido profundo por los secretos que han llevado a miles a vencer el miedo, construir con determinación y alcanzar el éxito real. Cada capítulo ha sido creado para mantenerte atento, para que te sientas acompañado y motivado en cada paso del camino. Si en algún momento este contenido resuena contigo, si sientes que te inspira, te invitamos a apoyar este canal, compartirlo con quienes más lo necesitan y ser parte de esta comunidad de emprendedores valientes. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido que transforma. Ahora sí, comencemos el viaje. Capítulo 1. Todo gran emprendimiento nace con una idea, pero no cualquier idea. Hablamos de esas que no te dejan dormir, que aparecen mientras estás en la fila del supermercado o mientras caminas sin rumbo. Esas ideas que te aceleran el corazón, aunque todavía no sepas cómo hacerlas realidad. La mayoría de las personas las ignoran, las dejan pasar como si fueran simples ocurrencias. Pero tú no. Tú estás aquí porque sientes que esa idea puede ser el inicio de algo grande. El problema es que justo después del entusiasmo aparece el miedo. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si todo sale mal? Ese es el primer obstáculo de cualquier emprendedor. El ruido interno que te dice que no puedes. Lo más peligroso de ese miedo es que no siempre se presenta de forma evidente. A veces, se disfraza de prudencia, de lógica o incluso de humildad. Te susurra que no es el momento, que tal vez deberías esperar, que hay otros más preparados que tú. Y si le haces caso, puede pasarse años bloqueándote. Pero aquí viene la primera clave secreta. El miedo no desaparece, se transforma. Los grandes emprendedores no son aquellos que no sienten miedo, sino los que han aprendido a usarlo como motor. Porque si lo piensas bien, sentir miedo significa que estás saliendo de tu zona conocida, que estás tocando algo que importa. Ningún cambio importante se hace desde la comodidad. Y en ese terreno, el miedo es una brújula, te señala justo hacia dónde debes ir. Muchos emprendedores exitosos confiesan que comenzaron sin tener todo claro, sin saber exactamente cómo lo harían. Solo tenían dos cosas, una visión y la decisión de no rendirse. Esa combinación vale más que cualquier título universitario, más que cualquier plan de negocios perfectamente elaborado. Porque cuando hay decisión, aparece la creatividad. Y cuando aparece la creatividad, encuentras recursos donde antes solo veías límites. Quizá pienses que necesitas más experiencia, más dinero, más contactos. Pero la verdad es que lo único que necesitas para empezar es estar dispuesto a actuar. No importa cuán pequeño sea el primer paso. A veces, simplemente contarle a alguien tu idea ya es el comienzo. Escribirla en un papel. Grabar un audio para ti mismo. Esos pequeños actos son como llamaradas que le dicen al universo, estoy listo. Y cada vez que actúas, aunque sea con miedo, ese miedo se debilita. Pierde fuerza. Te acostumbras a caminar con él al lado, sin que te paralice. Empiezas a entender que el fracaso no es el enemigo, sino un maestro. Que cada intento fallido te acerca a una versión mejorada de ti mismo y de tu emprendimiento. Que todo gran logro se construye sobre una montaña de errores. Pero eso solo lo descubre quien se atreve a empezar. Así que este primer capítulo no es una lección técnica. Es una invitación directa a moverte. A dejar de esperar el momento perfecto, porque no existe. A dejar de preguntarte si estás listo, porque la única forma de estarlo es haciendo. Es momento de que te escuches a ti mismo por encima de todas las voces que dudan. Porque si estás aquí, escuchando esto, es porque ya estás emprendiendo. Solo te falta dar el primer paso sin pedirle permiso al miedo. Capítulo 2. Cuando decides emprender, entras en un territorio desconocido donde las reglas no están escritas y los mapas no siempre existen. El inicio puede parecer una combinación de caos, emoción, ansiedad y esperanza. Y esa mezcla, aunque poderosa, puede hacerte dudar de ti mismo. Muchos se preguntan si realmente están hechos para esto. Pero déjame decirte algo, no se trata de estar hecho, se trata de moldearte en el camino.
Uno de los errores más comunes es esperar tener todo perfectamente claro antes de moverse. Esperar a que las piezas encajen antes de hacer la primera jugada. Pero la realidad es que nunca vas a tener todo claro. La claridad aparece cuando te ensucias las manos, cuando cometes errores y aprendes de ellos, cuando te enfrentas cara a cara con los desafíos y descubres que eres mucho más fuerte de lo que pensabas. El emprendimiento no es lineal. Hay días en que todo fluye y días en que todo parece desmoronarse. Y en medio de ese vaivén, lo más importante no es tu plan, sino tu capacidad de adaptarte. Porque lo que realmente define a un emprendedor no es cuántos éxitos acumula, sino cuántas veces se reinventa. Cuántas veces elige volver a levantarse, ajustar la estrategia, cambiar el enfoque, pero nunca rendirse. Muchos de los grandes proyectos que hoy admiramos comenzaron en un garaje, en una cafetería, en un cuarto pequeño sin más recursos que una laptop vieja y una mente decidida. No fueron las circunstancias lo que los hizo posibles, fue la mentalidad. La capacidad de creer cuando nadie más creía, de trabajar cuando todos dormían, de seguir soñando incluso cuando las cosas iban mal. Esa es la verdadera clave que nadie te enseña en la escuela, la voluntad inquebrantable de avanzar. Y es importante que lo sepas desde ahora. El miedo va a estar ahí, pero también estará el coraje. La duda te acompañará, pero también la intuición. No necesitas eliminar lo que sientes, solo necesitas escuchar con más fuerza a esa voz interior que te dice que puedes lograrlo. Porque esa voz no está ahí por casualidad. Es la señal de que hay algo dentro de ti que quiere ser construido, algo que solo tú puedes traer al mundo. No mires tanto hacia afuera. Deja de compararte con los demás. El único competidor real eres tú mismo. Cada paso que das es una victoria sobre la inercia. Cada acción, por mínima que parezca, te aleja de la idea y te acerca al hecho. Y cuando empieces a acumular hechos, tu confianza crecerá. No porque alguien te aplauda, sino porque te estarás demostrando a ti mismo que eres capaz. Así que, mientras otros esperan, tú ya estás caminando. Mientras otros planifican eternamente, tú estás viviendo el proceso. Y ese proceso te transformará. No solo vas a construir un emprendimiento, vas a construir una versión más libre, más valiente y más poderosa de ti. Porque el emprendimiento, al final, es un espejo. Te muestra lo que eres, pero también lo que puedes llegar a ser. Capítulo 3. Una de las decisiones más importantes al emprender es elegir en qué creer. Parece simple, pero no lo es. Porque muchas veces creemos más en los límites que en las posibilidades. Más en lo que puede salir mal que en lo que puede salir bien. Y esa creencia silenciosa va moldeando cada una de nuestras decisiones. Hay una idea que debes tatuarte en la mente. Tus creencias crean tu realidad. No es solo una frase bonita. Es un hecho. Si tú crees que el fracaso es el final, cada tropiezo te destruirá. Pero si crees que el fracaso es una señal de progreso, cada caída será solo un paso más hacia tu meta. El problema es que nadie te entrena para pensar así. Desde pequeños nos enseñan a evitar los errores, a jugar a lo seguro, a buscar estabilidad. Pero la estabilidad es enemiga de la evolución. Cuando decides emprender, estás desafiando muchas de esas creencias limitantes. Y eso puede ser incómodo. Vas a tener que desaprender mucho. Vas a tener que romper con patrones familiares, con lo que la sociedad espera de ti, con esa voz interna que te dice que mejor no te arriesgues. Y eso requiere coraje. Porque es más fácil seguir el camino trazado que construir el propio. Pero también es infinitamente más liberador crear tu propia ruta. Empieza por cuestionar tus pensamientos. Cada vez que digas no puedo, pregúntate, ¿de verdad no puedo o simplemente nunca lo intenté en serio? Cada vez que pienses no es el momento, pregúntate, ¿cuántas veces más vas a usar esa excusa? Porque muchas veces no nos falta capacidad, nos falta confrontar nuestras propias excusas. Nos falta honestidad brutal con nosotros mismos. El verdadero cambio comienza dentro de ti. No necesitas más herramientas, necesitas más determinación. No necesitas más aprobación externa, necesitas más confianza interna. Y la confianza no es algo que aparece de repente, se construye enfrentando lo que más temes. La única forma de creer más en ti es demostrándotelo. Día tras día. Paso a paso. Y no te preocupes si sientes que a veces retrocedes. Todos lo hacemos.
El camino del emprendimiento no es una autopista recta, es una montaña rusa. Pero cada subida, cada bajada, cada curva te da información valiosa. Lo importante es que sigas avanzando. Que cada día elijas creer, aunque sea un poco más. Porque cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de actuar. Y cuando cambias tu forma de actuar, todo a tu alrededor empieza a transformarse. Lo más hermoso del proceso es que te das cuenta de que no se trata solo de construir un negocio, se trata de construirte a ti mismo. Cada día que eliges creer, estás fortaleciendo una identidad más poderosa, más resiliente, más libre. Y esa identidad será tu verdadero motor. Porque cuando crees de verdad, nada ni nadie puede detenerte. Capítulo 4. Uno de los secretos mejor guardados del emprendimiento es entender que no se trata solo de tener una buena idea, sino de construir una mentalidad imparable. Puedes tener el mejor producto, el servicio más innovador o la solución más brillante, pero si tu mente no está entrenada para resistir la presión, las críticas, los obstáculos y las dudas internas, no vas a llegar muy lejos. Porque el verdadero campo de batalla no está allá afuera. Está dentro de ti. Cada vez que emprendes algo nuevo, tu mente va a buscar protegerte. Y lo hace de una forma muy sutil. Te recuerda los riesgos, exagera los posibles fracasos, te compara con otros, te habla en tono de advertencia. Y si no estás alerta, puedes empezar a creerle. Puedes empezar a ver amenazas donde hay oportunidades, a ver límites donde hay caminos. Por eso, el primer gran entrenamiento no es estratégico ni técnico. Es mental. Construir una mentalidad imparable no significa volverte frío o insensible. Significa desarrollar una convicción profunda que no depende de las circunstancias. Significa que, incluso cuando todo se ponga difícil, tú vas a seguir. Que cuando nadie te apoye, tú vas a seguir. Que cuando las cosas no salgan como esperabas, tú vas a seguir. Porque entiendes que el proceso es más importante que el resultado inmediato. Porque sabes que cada paso, incluso los que parecen errores, te está fortaleciendo. Hay una gran diferencia entre alguien que emprende esperando que todo salga bien y alguien que emprende sabiendo que va a tener que superar muchas cosas, pero está dispuesto a hacerlo. El primero se desmorona cuando algo falla. El segundo se adapta, aprende y sigue. Esa es la mentalidad que tienes que cultivar. Una mente flexible pero firme, abierta al cambio pero cerrada al abandono. Y eso no se construye de un día para otro. Se construye con decisiones pequeñas, todos los días. Levantarte temprano cuando no tienes ganas. Terminar lo que empezaste aunque nadie te lo exija. Hacer una llamada incómoda, enviar ese mensaje, mostrar tu trabajo aunque tengas miedo de ser criticado. Cada uno de esos actos aparentemente simples va acumulando fuerza mental. Y con el tiempo, te conviertes en alguien que no se rinde fácil, alguien que no se detiene ante la primera dificultad. También es clave entender que vas a necesitar proteger tu energía. No todo el mundo va a entender lo que estás haciendo. Habrá personas que te miren con escepticismo, que te digan que estás soñando demasiado, que no lo vas a lograr. No lo hacen por maldad, lo hacen porque hablan desde sus propios límites. Desde sus propias frustraciones. No dejes que esas voces se conviertan en tus verdades. Escúchalas si quieres, pero no las adoptes. Tú sabes lo que llevas dentro. Tú sabes lo que te mueve. Por eso es tan importante rodearte de personas que también están en el camino, que entienden el esfuerzo, que celebran tus avances y te impulsan cuando flaqueas. Una mentalidad fuerte se alimenta también del entorno. No estás solo. Aunque a veces lo parezca, hay miles de personas allá afuera emprendiendo con miedo, con dudas, pero también con una pasión ardiente. Conéctate con ellos. Apoyate. Y ofrece apoyo también. Recuerda esto siempre. Tu mente es el principal recurso que tienes. Más que el dinero, más que los contactos, más que el conocimiento técnico. Si tienes una mente determinada, puedes perderlo todo y volver a empezar. Pero si tu mente se quiebra, aunque lo tengas todo, lo perderás. Entrena tu mente como si fuera tu activo más valioso. Porque lo es. Y cada vez que sientas que no puedes más, vuelve a ti. A tu por qué. A esa razón profunda que te llevó a emprender. No lo olvides. Porque esa razón será tu refugio en los días oscuros y tu impulso en los días de claridad. Esa razón es el ancla que mantendrá tu barco firme en medio de cualquier tormenta. Capítulo 5.
Muchos creen que para emprender se necesita suerte. Que hay que estar en el lugar correcto, con las personas adecuadas, en el momento exacto. Pero la verdad es otra. La suerte es solo una consecuencia de tu persistencia. Y mientras algunos esperan que las condiciones cambien, los verdaderos emprendedores crean sus propias oportunidades. Porque entienden una ley fundamental: no se trata de esperar, se trata de provocar. Cuando te mueves, algo se mueve. Cuando actúas, el universo responde. A veces de forma inesperada, otras veces con resistencia. Pero siempre hay una reacción. Y ahí es donde muchos fallan. Porque esperan un camino fácil, sin roces, sin rechazos, sin puertas cerradas. Y al primer no, se detienen. Al primer obstáculo, dudan. Pero los que realmente avanzan no están buscando comodidad, están buscando impacto. No están pidiendo permiso, están tomando espacio. Y tomar espacio incomoda. A otros y a ti mismo. Porque implica mostrarte. Implica ponerte en el centro de la escena, incluso cuando no te sientes listo. Implica levantar la voz cuando es más fácil callar. Pero nadie que haya logrado algo grande lo hizo desde la invisibilidad. Tarde o temprano, vas a tener que asumir tu rol de protagonista. Y eso, para muchos, es más aterrador que fracasar. Porque significa que ya no hay excusas, ya no puedes esconderte detrás del todavía no estoy preparado. La preparación real sucede en el campo de batalla. Nadie se siente completamente listo antes de dar el salto. Lo que marca la diferencia es la decisión de saltar igual. Con miedo. Con dudas. Con temblores en las piernas. Pero con los ojos puestos en el horizonte. Porque sabes que quedarte quieto también tiene un costo. Y ese costo es tu crecimiento no vivido, tus ideas no concretadas, tu potencial no explorado. No puedes permitirte pagar ese precio. Porque cada vez que postergas, tu mente se convence un poco más de que no puedes. Y esa idea se va haciendo más grande, más pesada, más creíble. Hasta que se vuelve parte de tu identidad. Por eso, romper la inercia no es solo una acción, es una declaración interna: yo no vine a quedarme donde estoy. Y cuando haces esa declaración, algo dentro de ti cambia. Se activa una energía nueva. Un fuego que estaba dormido. Ese fuego se alimenta con acción. No con teoría, no con lecturas infinitas, no con ideas guardadas en una libreta. Se alimenta cuando escribes ese primer mensaje, grabas ese primer vídeo, vendes ese primer producto, aunque nadie compre, aunque nadie te mire. Porque no lo estás haciendo por los demás. Lo estás haciendo por ti. Por esa versión tuya que no quiere vivir una vida en piloto automático. Y es ahí donde empieza la magia. No cuando tienes resultados. No cuando ves el dinero entrando o los seguidores creciendo. La magia empieza cuando, sin garantías, decides confiar en ti. Cuando decides apostar por tu visión. Cuando decides avanzar, aunque sea solo un paso. Porque ese paso es más valioso que 1000 planes en tu cabeza. Ese paso convierte una idea en un movimiento. Y un movimiento, cuando se repite con constancia, se vuelve imparable. Muchos te dirán que no se puede. Que el mercado está saturado. Que ya es tarde. Que hay demasiada competencia. Escúchalo si quieres, pero no les entregues el volante de tu vida. Ellos hablan desde su historia, no desde la tuya. Y tú estás escribiendo un capítulo completamente nuevo. Un capítulo donde no necesitas la aprobación de nadie. Solo tu decisión. Solo tu energía. Solo tu voluntad. Recuerda esto cada día. El éxito no es una suerte que te toca, es una consecuencia que construyes. No lo busques allá afuera. Está en ti. En tus hábitos. Y en tu constancia. En tu capacidad de levantarte cada mañana y decir: hoy también lo voy a intentar. Y si lo haces el tiempo suficiente, llegará un momento en que mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que la suerte, en realidad, fuiste tú. Capítulo 6. Uno de los errores más comunes que cometen los emprendedores es enamorarse de su idea y olvidarse del problema que están resolviendo. Una buena idea sin propósito se convierte en un esfuerzo estéril. Pero cuando logras conectar lo que haces con una necesidad real, con un dolor auténtico, con una transformación concreta, entonces el juego cambia por completo. Dejas de ser alguien que vende algo y te conviertes en alguien que transforma algo.
Y eso no solo es más poderoso, es más sostenible. Porque las ideas cambian, las tendencias cambian, las herramientas cambian. Pero el impacto que generas permanece. Lo que hoy ofreces puede que mañana ya no funcione igual. Pero si entiendes profundamente a quién estás sirviendo y qué estás resolviendo, siempre vas a encontrar la forma de aportar valor. Y cuando aportas valor real, el miedo pierde fuerza. Porque ya no se trata de ti, se trata del otro. Muchos emprendedores se paralizan porque están demasiado enfocados en cómo se ven, en si están haciendo todo perfecto, en si van a ser aceptados. Pero cuando cambias el foco de ti hacia el impacto, algo se libera. Empiezas a moverte con otra energía. Ya no es egocéntrica, es de servicio. Ya no estás buscando validación, estás buscando aportar. Y eso, paradójicamente, es lo que más conecta. La clave está en observar. Escuchar con profundidad. Prestar atención a lo que las personas dicen, pero también a lo que no dicen. A lo que necesitan aunque no sepan cómo pedirlo. A lo que les duele pero no se atreven a mostrar. Ahí es donde está el verdadero tesoro. Porque si tú puedes darles una solución donde nadie más la ve, si tú puedes nombrar lo que nadie nombra, te vas a volver indispensable. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser relevante. No necesitas saberlo todo. Necesitas comprender mejor que nadie el problema que estás resolviendo. Porque quien comprende, lidera. Quien escucha, guía. Y ese tipo de liderazgo no se basa en títulos ni en números. Se basa en conexión. Y la conexión no se improvisa, se cultiva. Ahora bien, conectar también implica vulnerabilidad. Implica mostrat humano. Implica decir esto lo aprendí a golpes, esto me costó, esto todavía lo estoy descubriendo. Y aunque pueda parecer que eso te hace ver débil, en realidad te hace ver auténtico. Y en un mundo lleno de máscaras, la autenticidad se vuelve magnética. Las personas no quieren modelos inalcanzables. Quieren verdad. Quieren alguien que las inspire sin hacerlas sentir menos. Por eso, cada vez que tengas miedo de compartir tu historia, recuerda que tu historia puede ser el puente que otros necesitan para animarse. Que tus errores, si los cuentas con honestidad, pueden convertirse en faros para quienes están perdidos. Que tu voz, incluso temblorosa, puede darle fuerza a alguien que está a punto de rendirse. Eso también es emprender. No solo crear cosas nuevas, sino darle sentido a lo vivido y convertirlo en valor para otros. Y cuando haces eso, empiezas a construir algo más grande que un negocio. Empiezas a construir una comunidad. Personas que no solo te compran, sino que creen en ti. Que te recomiendan, que te defienden, que te siguen no por lo que vendes, sino por lo que representas. Esa es la verdadera fidelidad. Y no se consigue con estrategias vacías, se consigue con coherencia. Con presencia. Con verdad. Así que antes de preguntarte qué producto lanzar o qué estrategia usar, pregúntate esto: ¿qué problema estoy resolviendo? ¿A quién estoy ayudando realmente? ¿Por qué esto importa? Si tienes claridad en esas respuestas, cualquier idea que desarrolles va a tener raíces firmes. Va a resistir los vientos. Va a crecer con sentido. Porque emprender no es solo un camino de creación, es un camino de conexión. Y cuando conectas de verdad, el miedo no desaparece, pero pierde protagonismo. Porque ahora tienes una misión. Y cuando la misión es clara, el miedo ya no conduce. Solo acompaña. Pero tu vas al volante. Capítulo 7. Hay un momento en el camino del emprendedor en el que la energía inicial se empieza a apagar. Las primeras ideas ya no parecen tan brillantes, los resultados no llegan tan rápido como esperabas, y las voces externas y también las internas empiezan a cuestionar cada paso. En ese punto, muchos abandonan. Creen que si fuera lo correcto, debería sentirse fácil. Pero ahí está el error. No se trata de que sea fácil, se trata de que valga la pena. Emprender no es una línea recta. Es una montaña rusa emocional, con subidas que te hacen sentir imparable y bajadas que te obligan a replantearlo todo. Pero lo que marca la diferencia no es la emoción del momento, sino la capacidad de seguir avanzando incluso cuando no hay aplausos, ni likes, ni ganancias visibles. Lo que te sostiene no es la motivación del inicio, es la disciplina que desarrollas en el proceso. Y esa disciplina no se construye con grandes gestos,
sino con pequeñas decisiones repetidas. Elegir trabajar en tu proyecto cuando podrías distraerte. Seguir aprendiendo cuando ya estás cansado. Invertir en ti, en tu visión, cuando todos te dicen que no vale la pena. Son esas elecciones diarias las que te convierten en alguien que no solo tiene ideas, sino que las ejecuta. Y ejecutar, cuando nadie te obliga, es un acto de poder personal. Pero también es un acto de madurez. Porque crecer como emprendedores, al mismo tiempo, crecer como persona. Es aprender a manejar tus emociones, tus impulsos, tu impaciencia. Es aprender a convivir con la incertidumbre sin que te paralice. A trabajar sin garantías de éxito. A confiar en tu camino incluso cuando el entorno te muestra lo contrario. Y eso, aunque duela, es lo que te fortalece. Muchos buscan atajos. Fórmulas rápidas. Promesas mágicas. Y por un tiempo, puede que parezca que funcionan. Pero tarde o temprano, lo que no tiene fundamento se cae. Lo que no está alineado con tu verdad se desvanece. Porque puedes fingir por un tiempo, puedes copiar a otros por un tiempo, pero si lo que haces no nace de ti, no vas a sostenerlo. Por eso, la única forma de construir algo duradero es construir desde adentro hacia afuera. Esa construcción interna es solitaria a veces. Incomprendida. Hay decisiones que no todos van a entender. Caminos que vas a tener que tomar sin compañía. No porque nadie te quiera acompañar, sino porque es tu viaje. Y en ese viaje, cada silencio, cada caída, cada momento de duda es parte de la preparación. De la transformación. Porque estás dejando de ser quien eras para convertirte en quien necesitas ser. Y ese proceso es doloroso, sí. Pero también es profundamente liberador. Porque empiezas a descubrir una fuerza en ti que no sabías que existía. Una voz interna que antes estaba ahogada por el ruido externo. Un coraje que aparece justo cuando pensabas que no podías más. Y en esos momentos, no solo avanzas, te elevas. Porque ya no estás actuando desde la necesidad o el miedo, sino desde la decisión. La decisión de no rendirte. De seguir creando. De seguir creyendo. Incluso cuando nada te garantiza que estás por el camino correcto. Porque la verdad es esta, no hay un camino correcto. Hay un camino que tú haces correcto con tu compromiso, con tu intención, con tu constancia. No se trata de encontrar el sendero perfecto, se trata de caminar con propósito el que elijas. Y al final del día, eso es lo que te define. No los resultados que obtuviste, no los errores que cometiste, no las veces que dudaste. Lo que te define es que seguiste. Que elegiste avanzar cuando podías detenerte. Que elegiste confiar cuando era más fácil abandonar. Que elegiste construir, aunque nadie te estuviera mirando. Eso es lo que hace a un verdadero emprendedor. Capítulo 8. El momento en que decides emprender es un acto de coraje. Pero el momento en que decides mantenerte firme a pesar de los tropiezos, es un acto de transformación. Hay una gran diferencia entre empezar algo y sostenerlo. Lo primero se alimenta de entusiasmo. Lo segundo se sostiene con determinación. Es ahí donde muchos se pierden. Confunden las ganas con la convicción. Y cuando la motivación inicial se disuelve, se quedan sin motor. Pero los que avanzan entienden una verdad esencial. El impulso te inicia, pero el compromiso te sostiene. La mayoría de las personas se sienten atrapadas no por falta de talento, sino por falta de visión. Ven obstáculos donde deberían ver desafíos. Ven errores donde deberían ver lecciones. Y peor aún, se convencen de que si algo les cuesta, entonces no es para ellos. Pero emprender nunca fue una promesa de facilidad. Fue, desde el primer momento, una elección de crecimiento. Y el crecimiento real no es cómodo. Duele. Sacude. Incomoda. Pero también revela lo que eres capaz de soportar, de reinventar, de conquistar. Hay días en los que no vas a tener claridad. Días en los que vas a dudar de todo. Incluso de ti. Esos días son parte del viaje. Son como las noches más oscuras antes del amanecer. Y aunque no lo veas, algo se está acomodando en tu interior. Algo está madurando. Porque no solo estás construyendo un negocio. Estás reconstruyendo tu forma de pensar, de decidir, de actuar. Te estás redefiniendo. Estás aprendiendo a confiar, no en las circunstancias, sino en tu capacidad de adaptarte a ellas.
Y esa confianza no aparece de la nada. Se cultiva en la práctica. En el hacer diario. En la constancia silenciosa. En el trabajo invisible que nadie aplaude. En esas horas donde estás solo con tus dudas y tu computadora, y aún así sigues. Porque en el fondo, sabes que todo lo grande empezó así. En la intimidad de un esfuerzo que no se ve, pero que se siente. Cada paso que das, aunque parezca pequeño, está construyendo el terreno sobre el que te vas a parar mañana. Por eso, nunca subestimes el poder de tu rutina. Lo que haces cuando nadie te ve, importa. Mucho más de lo que crees. Porque no estás entrenando solo tu negocio, estás entrenando tu carácter. Y el carácter es lo que te mantiene firme cuando todo lo demás tiembla. Es lo que te hace decir voy a continuar cuando todo en ti grita me rindo. Es lo que te convierte en alguien en quien otros pueden confiar, porque primero aprendiste a confiar en ti. Habrá momentos en que no tengas resultados visibles, y ahí es donde muchos se quiebran. Pero tú tienes que entender algo. Hay una siembra invisible que siempre precede a toda cosecha visible. El silencio que vives hoy es la incubadora de lo que vendrá. No estés estancado, estés gestando. Estás plantando raíces. Y mientras más profundas sean, más firme será tu crecimiento cuando llegue la hora de florecer. No necesitas acelerar. No necesitas compararte. Solo necesitas persistir. Y en esa persistencia, te vas a encontrar contigo mismo. Con partes de ti que antes ignorabas. Con fortalezas que creías que no tenías. Con heridas que necesitaban ser sanadas. Porque el camino del emprendedor, más allá de los números, es un camino de autoconocimiento brutal. Te muestra todo, lo que amas, lo que temes, lo que evitas, lo que escondes. Y justo ahí, en medio de ese caos interno, nace algo hermoso, tu autenticidad. Tu forma única de hacer las cosas. Tu voz real. Y cuando esa voz se expresa sin filtros, conecta. Porque lo auténtico se reconoce. Lo genuino no necesita gritar. Solo necesita estar. Y estar de verdad es el acto más poderoso que puedes ofrecer. A tu audiencia, a tu cliente, a ti mismo. Así que sigue. Aunque no veas resultados. Aunque parezca lento. Aunque cueste. Porque en cada paso silencioso, estás afirmando algo inmenso. Estoy aquí. Y no me voy a detener. Capítulo 9. Uno de los mayores obstáculos para crecer no es el fracaso, es el miedo a que lo que logres no sea suficiente. El temor no a no alcanzar algo, sino a alcanzarlo y seguir sintiéndote vacío. Y esa es una de las trampas más invisibles del emprendedor moderno. Creemos que el éxito se define por cifras, por aplausos, por reconocimiento, pero muchas veces, detrás de esa fachada, lo que hay es un profundo deseo de sentirse valioso, aceptado, validado. Y ese deseo, si no se atiende desde la raíz, termina saboteando todo lo que construyas. Emprender sin miedo y con éxito no es solo aprender estrategias, es aprender a darte permiso. Permiso para avanzar sin tenerlo todo claro. Permiso para crear aunque sientas que no estás listo. Permiso para equivocarte sin arrastrar la culpa como una cadena. Porque si no te das ese permiso, vas a estar en constante estado de parálisis disfrazado de perfeccionismo. Y la perfección, aunque parezca una virtud, es muchas veces una forma elegante de postergar lo inevitable, actuar. Y es que no hay progreso sin acción imperfecta. No hay evolución sin fricción. Esperar a tener la idea perfecta, la página perfecta, el producto perfecto, es una excusa que te mantiene quieto. El mundo no necesita perfección, necesita personas valientes. Personas que se animen a mostrarse, a probar, a corregir en el camino. Porque los grandes proyectos no nacen terminados. Nacen sucios, desordenados, incompletos. Pero nacen. Y ese nacimiento es más valioso que cualquier plan impecable que nunca se ejecuta. También es importante entender que emprender no es un sprint, es una maratón. Y si lo quieres sostener en el tiempo, necesitas cuidarte. No hablo solo del cuerpo, hablo de tu mente, de tu energía emocional, de tus límites. Porque puedes tener el mejor proyecto del mundo, pero si estás agotado, desconectado, quemado, vas a empezar a odiarlo. Y ahí es donde muchos se rinden, no porque el proyecto no funcione, sino porque no se cuidaron en el camino. Aprender a descansar también es parte del éxito. Aprender a decir que no.
A cerrar la computadora a tiempo. A salir a caminar cuando todo parece desbordarte. A desconectarte un día sin culpa. Porque no eres una máquina. Eres una fuente. Y si esa fuente se seca, todo lo demás pierde sentido. No se trata de cuánto haces, se trata de desde dónde lo haces. Si tu energía es de escasez, eso se nota. Si es de presencia, también. Y el mundo responde a eso. Por eso, más allá de lo que construyas, más allá del modelo de negocio que elijas, el activo más importante que tienes eres tú. Tu claridad. Tu karma. Tu autenticidad. Eso es lo que hace que un proyecto sea magnético. No la perfección de sus colores ni la sofisticación de sus palabras, sino la coherencia con la que se sostiene. Porque cuando alguien habla desde su verdad, se nota. Y cuando alguien crea desde su centro, todo lo que hace tiene fuerza. Así que detente un momento y mírate. No para criticat, sino para agradecert. Has llegado hasta aquí con miedo, con dudas, con errores, pero también con valentía. Has tomado decisiones difíciles. Has apostado por ti cuando nadie más lo entendía. Has persistido en silencio. Eso vale. Eso importa. Eso ya es éxito. Todo lo demás es expansión, no validación. Porque tú ya eres suficiente, incluso antes de lograrlo todo. Y cuando entiendes eso, el miedo pierde el poder que tenía sobre ti. Porque ya no emprendes para llenar un vacío, sino para compartir tu abundancia. Ya no necesitas demostrar nada, solo expresarte. Ya no estás huyendo del fracaso, estás caminando hacia tu propósito. Y ese cambio, aunque invisible, lo cambia todo. Capítulo 10. Muchos comienzan un negocio con la idea de que van a liberarse, de jefes, de horarios, de estructuras rígidas. Pero lo que pocos anticipan es que, al emprender, también te enfrentas con la parte más cruda de ti. Ya no hay a quien culpar si no avanzas. Ya no puedes esconderte detrás de una rutina ajena. Emprender te deja al desnudo. Y lo que se revela no siempre es cómodo. De pronto te das cuenta de que tus miedos no eran solo a fracasar, sino a brillar. Que tus límites no eran impuestos por otros, sino por tu propia narrativa. Que tus inseguridades no desaparecen con más seguidores, ni con más ventas. Se transforman. Cambian de forma. A veces se disimulan detrás de un éxito superficial, pero ahí siguen, esperando que por fin los mires de frente y los trasciendas. Y aquí está una verdad brutal. Si no estás dispuesto a conocerte, no estás preparado para liderar. Porque un líder no es quien manda, sino quien se conoce y desde ahí inspira. Un líder no actúa por ego, sino por propósito. Y ese propósito se construye desde adentro. No aparece de la noche a la mañana. Nace del silencio, de las crisis, de las preguntas que duelen. Emprender es la excusa perfecta para descubrir quién eres cuando nadie te aplaude. Hay un punto en el que tu negocio empieza a reflejarte. Es como un espejo que te muestra con crudeza lo que estás evitando. El miedo al rechazo, el deseo de aprobación, la necesidad de controlar todo. Pero también te muestra tu luz, tu pasión, tu creatividad, tu resiliencia. Todo lo que eres termina filtrándose en lo que haces. Y por eso es tan importante trabajar en ti. Porque el negocio es una extensión tuya. Si tú creces, tu proyecto también. Y para crecer, necesitas tener conversaciones incómodas contigo mismo. Preguntarte por qué postergas. ¿Por qué te comparas? ¿Por qué te saboteas justo cuando las cosas empiezan a funcionar? Porque no es casualidad. Es un patrón. Y los patrones, si no se hacen conscientes, se repiten. Por eso, no basta con aprender estrategias. Necesitas entender tus propias dinámicas internas. Necesitas cuestionar tus creencias más arraigadas. Necesitas dejar de culpar al mercado, al algoritmo, al cliente, y empezar a hacerte cargo. Hacerse cargo no significa culparse. Significa recupera tu poder. Entender que tú puedes cambiar lo que no te gusta. Que tú decides cómo reaccionar. Que tú eliges qué historia contarte. Y cuando lo entiendes, algo cambia en tu energía. Ya no te mueves desde la escasez, sino desde la responsabilidad. Ya no estás esperando que algo externo te salve. Te conviertes en la fuente de tu propia transformación. Y sí, esto es más exigente que seguir órdenes. Porque nadie te dice qué hacer.
Nadie te da garantías. Pero también es más liberador. Porque en ese camino, descubres algo que ninguna empresa tradicional puede darte. Tu propio ritmo, tu propia voz, tu propia visión del éxito. Dejas de correr detrás de estándares prestados. Empiezas a diseñar tu vida, tu trabajo, tu impacto. Eso no significa que todo fluya de inmediato. Habrá días difíciles. Decisiones complicadas. Fracasos que duelen más de lo que esperabas. Pero también habrá momentos de claridad pura. De satisfacción profunda. De conexión real con las personas que se sienten tocadas por lo que haces. Porque cuando lo haces desde el corazón, eso se nota. Y se siente. Nunca subestimes el efecto que puedes tener en otros cuando te atreves a ser auténtico. Cuando cuentas tu historia sin adornos. Cuando compartes tu proceso sin vergüenza. Ahí es donde nace la verdadera conexión. Ahí es donde dejas de vender productos y empiezas a generar impacto. Y eso, más que dinero, es lo que realmente transforma. Así que sigue caminando. Aunque no lo veas todo claro. Aunque la incertidumbre duela. Porque cada paso consciente que das te está acercando, no solo a un negocio sólido, sino a una vida que realmente te representa. Capítulo 11. En el fondo, todos los emprendedores se enfrentan a una misma batalla, la de creer que su voz importa. Porque en un mundo lleno de ruido, de competencia, de comparaciones constantes, atreverse a levantar la mano y decir esto es lo que tengo para ofrecer puede sentirse como un acto de osadía. Y lo es. Porque abrir la boca para compartir tu visión, tu idea, tu mensaje, también es exponerte. Es mostrarte vulnerable. Es decir, esto soy, esto creo, esto quiero construir. Y ahí es donde muchos se detienen. No por falta de talento. No por falta de recursos. Sino porque temen ser juzgados. Temen que no los escuchen. Temen que lo que digan no tenga peso. Pero la verdad es otra. Tu voz ya tiene valor. No necesita permiso para existir. Solo necesita tu decisión de sostenerla, incluso cuando tiemble. Porque cuando eliges hablar desde tu verdad, sin adornos, sin imitar, sin esconderte, empiezas a brillar de una forma que no se puede copiar. Emprender con éxito es también aprender a confiar en lo que uno tiene para decir. Porque eso que tú ves como simple, como evidente, para otros puede ser revolucionario. Lo que a ti te parece básico, para alguien más es un antes y un después. Y por eso es tan importante compartir. Porque nunca sabes a quién puedes inspirar con lo que estás atravesando. Nunca sabes a quién puedes levantar con una sola frase honesta. El mundo no necesita más discursos vacíos. Necesita gente real, hablando de cosas reales, desde lugares reales. Y para eso, tienes que soltar la necesidad de agradar a todos. Porque intentar gustarle a todo el mundo es la forma más rápida de perderte a ti mismo. Vas a atraer a las personas correctas cuando dejes de actuar para encajar y empieces a expresarte para conectar. Porque la conexión genuina no surge desde el personaje que armas para protegerte. Surge desde tu esencia, esa parte de ti que no necesita máscaras ni filtros para sentirse completa. También vas a tener que aprender a sostenerte cuando la respuesta no sea la que esperabas. Porque no todo el mundo va a entender tu visión. No todos van a aplaudir tus pasos. Algunos se van a alejar. Otros van a criticar. Y no está mal. No todos tienen que quedarse. No todos están preparados para lo que estás creando. Pero tú sí. Tú estás en este camino por una razón. Y esa razón vale más que 1000 opiniones. La clave está en aprender a escucharte más a ti que a los ruidos de afuera. Pork cardives qt calas para no incommoda, te abandonas. Cada vez que escondes una idea por miedo al que dirán, te estás censurando. Y tu crecimiento no puede basarse en silencios impuestos. Tiene que nacer desde la honestidad. Porque cuando te muestras tal cual eres, atraes oportunidades que resuenan con tu verdad. Y eso no tiene comparación. Aprende a hablar incluso cuando no estás seguro de tener las palabras perfectas. Aprende a compartir incluso cuando la respuesta sea un silencio. Aprende a confiar en que tu mensaje llegará a quien tenga que llegar, en el momento justo. Porque tu única tarea no es controlar el impacto, es liberar el mensaje. Lo demás se acomoda solo. En este punto del camino, lo que más te fortalece no son los likes, ni las ventas, ni las métricas. Es la paz que sentís cuando sabes que estás siendo coherente contigo.
Cuando sabes que no estás actuando, sino expresando. Cuando cada paso que das, cada publicación que haces, cada decisión que tomas, nace de tu centro, y no del miedo. Eso es liderar. No desde un pedestal, sino desde tu humanidad. Mostrando lo QSOS. Diciendo lo que pensás. Sosteniéndote cuando todo tiembla. Porque al final del día, el éxito real no se mide en cifras, se mide en autenticidad. Y cuanto más fiel seas a ti, más fuerte será tu camino. Capítulo 12. Uno de los momentos más difíciles en el camino de emprender no es cuando todo va mal, sino cuando todo empieza a ir bien. Suena contradictorio, pero no lo es. Porque cuando las cosas funcionan, cuando llegan los clientes, cuando se multiplican las oportunidades, cuando ves que tu idea ya no es solo una ilusión sino algo real, sólido, ahí aparece otra clase de miedo. El miedo a perderlo todo. Es en ese punto donde muchos emprendedores se sabotean sin darse cuenta. Empiezan a dudar. Se exigen más. Se presionan para mantener el ritmo, para estar a la altura, para no decepcionar. Y en esa ansiedad por sostener lo logrado, olvidan por qué empezaron. Pierden la alegría, la frescura, la creatividad. Todo se convierte en una carrera agotadora donde el objetivo ya no es crecer, sino resistir. Y esa resistencia, si no se gestiona, se convierte en cárcel. Porque el éxito sostenido no es una cuestión de estrategia, es una cuestión de energía. Si no estás alineado con lo que haces, si no sentís paz con tu crecimiento, si todo lo que lograste se convierte en una carga, entonces algo está mal. No importa cuántos ceros haya en tu cuenta bancaria. No importa cuántos seguidores te aplaudan. Si lo que construiste te ahoga, no es éxito, es esclavitud disfrazada. Por eso es tan importante pausar. No para detenerte, sino para reconectar. Para preguntarte, ¿esto que estoy haciendo todavía me representa? ¿Todavía me emociona? ¿Todavía tiene sentido para mí? Porque emprender no es construir algo y repetirlo en automático. Es observar, ajustar, rediseñar. Es tener el coraje de cambiar cuando algo ya no vibra. Es permitirte evolucionar sin culpa. No todo lo que fue útil en un momento tiene que seguir siéndolo. Hay fórmulas que funcionaron, que te llevaron lejos, pero que ya no te permiten crecer. Y soltar eso no es retroceder. Es madurar. Es elegir lo que te expande, no lo que te asegura. Porque la seguridad puede ser una trampa. Lo seguro muchas veces es lo que ya conoces, pero también puede ser lo que te limita. Y si estás escuchando esto, es porque no viniste a limitarte, viniste a liberarte. También hay que tener presente que no podés con todo. Esa es una de las grandes mentiras del emprendimiento moderno, que tenés que ser multitarea, omnipresente, incansable. No. Necesitas aprender a delegar. A confiar. A decir esto no es para mí. A formar equipo. Porque si tu proyecto depende 100% de vos, entonces no es un negocio, es una trampa elegante. Y eso no es sostenible. Tarde o temprano, lo vas a resentir. Delegar no es rendirse, es madurez. Es entender que tu tiempo vale. Que tu energía es limitada. Que tu enfoque tiene que estar en lo que solo vos podés hacer. Crear, visionar, liderar. Lo demás se puede aprender, compartir, transferir. Pero tu mente, tu presencia, tu claridad, eso no se reemplaza. Y si eso se agota, todo lo demás tambalea. Por eso, cada vez que te sientas saturado, no pienses solo en cambiar la estrategia. Pensa en revisar tu sistema de vida. Tus hábitos. Tus espacios de descanso. Tus momentos de silencio. Porque el emprendedor no solo necesita moverse, también necesita detenerse. Y en esas pausas muchas veces aparece la mejor idea, la mejor solución, la respuesta que tanto buscabas. Al final, emprender con éxito no es una carrera de velocidad. Es una danza entre acción y escucha. Entre impulso y pausa. Entre construir hacia afuera y nutrirte hacia adentro. Y cuando logras ese equilibrio, no solo creces como emprendedor, creces como ser humano. Y eso, sin dudas, es lo más valioso que podés lograr. Capítulo 13. Hay un momento en el camino del emprendedor en el que el cansancio no viene del esfuerzo físico, ni del exceso de tareas, ni de las horas de trabajo. Vin del alma. Es un cansancio que se siente en el pecho, que pesa en la espalda,
que no se quita con una siesta ni con un fin de semana libre. Es el cansancio de sostener una imagen, de perseguir expectativas, de intentar demostrar algo todo el tiempo. Porque sí, muchas veces emprender se convierte en una actuación. Una en la que tenés que mostrarte siempre motivado, siempre creativo, siempre en control. Pero por dentro, estás luchando. Con tus dudas. Con tus miedos. Con esa sensación de que no estás haciendo suficiente. Y esa lucha, silenciosa, constante, agota. A veces no lo decís. A veces seguís subiendo contenido, respondiendo mensajes, cerrando ventas. Sonriendo. Pero por dentro te estás preguntando si realmente esto tiene sentido. Si es sostenible. Si vale la pena. Y la respuesta no siempre aparece rápido. Porque no se trata de abandonar. Tampoco se trata de seguir por inercia. Se trata de hacerte una pregunta honesta. ¿Esto que estoy construyendo es fiel a mí? Porque el problema no es emprender. El problema es olvidarte de vos en el proceso. Dejar de lado tu bienestar, tus emociones, tu intuición, solo por perseguir resultados. Y cuando te perdés a vos mismo, por más éxito que consigas, algo dentro se vacía. Hay emprendedores que logran todo lo que soñaron y aún así se sienten vacíos. Porque se dejaron el alma en el camino. Porque nunca se permitieron frenar y redefinir. Porque cada paso lo dieron mirando hacia afuera, sin escuchar lo que pasaba adentro. Y eso no es éxito. Eso es desconexión. Entonces, ¿qué hacer cuando te sentís así? Volver al origen. Volver a ese momento en el que tu idea era solo una chispa. A esa emoción genuina que sentiste la primera vez que pensaste, quiero vivir de esto. Volver a ese lugar donde no había métricas, ni comparaciones, ni presiones. Solo ganas. Passion. Ilusión. Desde ahí se vuelve a empezar, incluso si no paraste. No tenés que cambiar todo. No tenés que tirar tu proyecto a la basura. A veces solo necesitas hacer ajustes pequeños. Volver a elegir desde otro lugar. Redefinir tu horario. Reconectar con tu propósito. Recordar por qué estás haciendo esto. Porque cuando recuperas esa claridad, el cansancio se transforma. Ya no es una carga, es un empuje. Ya no es peso, es propósito. Y no estás solo. Todos los emprendedores de verdad atraviesan esto. Todos, en algún momento, sienten que se están perdiendo. Que no pueden más. Que no saben cómo seguir. Pero los que llegan lejos no son los que no se caen, son los que se escuchan a tiempo. Los que se animan a hacer pausas sin culpa. Los que entienden que el bienestar no es negociable. Que su paz vale más que cualquier facturación. También es importante rodearte bien. Hablar con personas que entienden lo que estás atravesando. Que no te pidan que sigas produciendo cuando vos necesitas parar. Que no te midan por tu nivel de productividad, sino por tu capacidad de ser real. Porque un emprendedor real no es el que siempre avanza. Es el que sabe cuándo detenerse, cuándo pedir ayuda, cuándo reconectar con su esencia. Vos no sos tu emprendimiento. Vos sos mucho más que eso. Y mientras lo recuerdes, vas a poder sostener tu proyecto sin que te consuma. Vas a poder crecer sin desdibujarte. Vas a poder inspirar desde un lugar auténtico, profundo, humano. Y eso, aunque no lo midas con números, se nota. La gente lo siente. Lo verdadero siempre llega más lejos. Capítulo 14. Uno de los grandes secretos del éxito emprendedor no tiene que ver con fórmulas, ni con herramientas, ni siquiera con estrategias. Tiene que ver con energía. Con cómo te presentas al mundo. Con el campo invisible que generas alrededor tuyo cada vez que hablas, ofreces, escribís, creas. Porque no importa cuántos títulos tengas, ni cuán perfecto sea tu contenido si la energía con la que lo entregas está cargada de inseguridad, de miedo, de urgencia o de necesidad desesperada. La gente no solo percibe lo que haces, percibe cómo lo haces. Y por eso, emprender con éxito también significa trabajar en vos mismo. Sanar lo que todavía te sabotea. Mirar de frente lo que te detiene. Liberarte de la carga de demostrar. Porque mientras más vacío estés de presiones ajenas, más potente va a ser tu presencia. Mientras más libre estés de comparaciones, más magnética será tu propuesta. No se trata de convencer a nadie. Se trata de ser tan claro, tan honesto y tan coherente con lo que ofreces,
Que los demás lo sientan antes de entenderlo. Porque cuando vos estás alineado con lo que haces, no necesitas forzar nada. Las cosas empiezan a fluir. No desde la magia vacía, sino desde una certeza interna que te vuelve sólido, confiado, sereno. Pero para llegar ahí, tenés que pasar por varios filtros. El filtro del ego, que te quiere hacer creer que tenés que sobresalir todo el tiempo. El filtro del miedo, que te dice que si no haces más, si no publicas más, si no probas más, vas a quedar atrás. El filtro de la comparación, que te aleja de tu autenticidad para acercarte a lo que otros hacen. Y el más silencioso de todos, el filtro de la duda interna, que te cuestiona cuando estás a punto de expandirte. Y cada vez que no los enfrentas, esos filtros te frenan. No te detienen con un grito, sino con pequeñas decisiones cotidianas. Dejas de mostrarte. Postergas esa idea. Editas una publicación 100 veces antes de subirla. Cambias tu mensaje para que suene más correcto. Y de a poco, tu voz se vuelve ajena. Tu presencia se diluye. Tu energía se apaga. Por eso, uno de los trabajos más importantes que podés hacer como emprendedor no es crear más contenido. Es limpiar tu campo interno. Es volver a confiar en tu valor. Es dejar de buscar aprobación afuera. Porque cuando vos te aprobás a vos mismo, se nota. No necesitas hablar tanto. No necesitas probar nada. Tu energía hace el trabajo por vos. Y no es una cuestión de tenerlo todo resuelto. Nadie lo tiene. Es una cuestión de honestidad. Demonstrat como SOS. De compartir desde tu humanidad. Porque lo que conecta, lo que vende, lo que impacta, no es la perfección. Es la autenticidad. Es la coherencia entre lo que decís y lo que vivís. Entre lo que ofreces y lo que sos. Cuando logras esa coherencia, te volvés imparable. Porque la confianza que nace de adentro no depende de si las cosas salen bien o mal. Esther. Se sostiene. Y eso se nota. La gente lo percibe, y responde. No porque los estés manipulando. Sino porque los estás inspirando. Porque en un mundo lleno de máscaras, alguien que se muestra real brilla solo por existir. Ese es el verdadero trabajo del emprendedor. Sostener su energía. No para parecer fuerte, sino para ser verdadero. No para impactar más, sino para impactar mejor. Porque cuando tu energía está limpia, tu mensaje llega más profundo. Y ese tipo de impacto no se mide con métricas, se mide con transformación. Entonces sí, seguí creando. Seguís sanando. Seguís ofreciendo. Pero no te olvides de vos. No te olvides de limpiar tu campo cada tanto. De volver a lo que te hace bien. De sanar lo que te drena. Porque vos no sos solo el motor de tu negocio. Sos su esencia. Y cuanto más alineado estés, más lejos vas a llegar. Capítulo 15. Emprender no solo es una decisión económica o profesional. Es un acto espiritual. Es decirle al mundo, confío en mí. Es atreverte a vivir desde tu visión, a construir con tus propias manos, a tomar las riendas de tu tiempo, de tus ideas, de tu futuro. Pero también, y esto pocos lo dicen, es confrontarte con todas tus heridas. Porque el emprendimiento es un espejo. Te muestra donde te falta confianza. Donde te traicionas. Donde buscas validación. Donde todavía no te animas. No te lo muestra con palabras, te lo muestra con los resultados, con los bloqueos, con los patrones que se repiten. Y si no estás dispuesto a mirarte, vas a creer que el problema está afuera. En el algoritmo, en el cliente, en el mercado. Pero la mayoría de las veces, el mayor obstáculo sos vos. No es fácil aceptar eso. Porque nos han enseñado a buscar excusas, a justificar nuestros frenos, a esperar que el mundo se acomode a nuestras inseguridades. Pero cuando emprendes, eso no funciona. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a tocar tu puerta con la solución mágica. Vos sos tu mejor oportunidad, y también tu mayor riesgo. La buena noticia es que una vez que lo entendés, todo cambia. Porque te das cuenta de que también está en tus manos corregir el rumbo. No tenés que pedirle permiso a nadie. No necesitas cumplir expectativas ajenas. Solo necesitas ser brutalmente honesto con vos. ¿Qué estoy evitando? ¿Qué parte de mi historia todavía estoy repitiendo sin darme cuenta?
¿Qué versión de mí necesita ser actualizada para que mi emprendimiento florezca? Y ahí empieza el verdadero trabajo. El de soltar creencias viejas. El de dejar de actuar por miedo. El de empezar a hablar con tu propia voz. Porque muchos emprendedores fracasan no por falta de talento, sino por falta de identidad. Copian, imitan, se moldean para agradar, pero se olvidan de sí mismos. Y en ese olvido, su mensaje pierde fuerza. La gente no conecta con lo perfecto. Conecta con lo humano. Con lo real. Con lo que vibra con honestidad. Y para llegar a eso, tenés que animarte a ser. Sin filtro. Sin miedo. Sin necesidad de encajar. Emprender con éxito no es gustarle a todos, es resonar con los correctos. Y eso solo pasa cuando te mostras auténtico. Ahora, mostrarse no significa exponerlo todo. No se trata de abrir tus heridas como espectáculo. Se trata de compartir desde la integración. Desde la experiencia. Desde la voz de alguien que atravesó el proceso y puede acompañar desde la empatía, no desde la necesidad. Porque cuando compartís desde la herida, buscás sanar a través del otro. Pero cuando compartís desde la cicatriz, ofreces sanación. Por eso, cada paso que das en tu camino emprendedor es también un paso hacia tu crecimiento personal. Cada miedo que enfrentás, cada límite que superás, cada salto que te animás a dar, es una victoria interna. Y esas victorias no se ven en los números, pero se sienten en tu energía. Te hacen más claro, más sólido, más confiable. Y eso es lo que sostiene el éxito. No tus resultados, no tu estrategia, sino tu integridad. Tu capacidad de ser vos, incluso cuando todo alrededor te pide que seas otra cosa. Tu valor para hablar con tu voz, aunque te tiemble. Tu fuerza para elegirte, una y otra vez, incluso cuando es más cómodo volver a lo conocido. Porque el miedo no desaparece. Pero vos cambias. Y cuando cambias, el miedo ya no te dirige. Aparece, sí, pero no te frena. Lo ves, lo escuchás, y seguís. Porque entendiste que tu propósito es más grande que tu miedo. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Ya no sos solo un emprendedor. Sos un líder. SOS UN Pharaoh. Sos alguien que eligió vivir despierto, a su manera, con sus reglas. Y eso, en este mundo, es una revolución. Capítulo 16. Hay una verdad que pocos se atreven a decir. No todos los días vas a sentirte inspirado. No todos los días vas a tener ganas. No todos los días vas a creer en vos. Y eso no significa que estés fallando. Significa QSOS humano. Q estás vivo. Que estás sintiendo el peso real de construir algo que nace de vos. Porque emprender no es un camino recto. Es una montaña rusa emocional. Y aprender a navegar esa montaña es una parte esencial del éxito. Muchos abandonan cuando la motivación se apaga. Esperaban que el entusiasmo fuera constante. Pero la motivación es volátil. Viene y va. No pods construir sobre ella. Tenés que construir sobre tu decisión. Sobre tu compromiso. Sobre una promesa que te hiciste en silencio, cuando nadie miraba, cuando todavía no tenías resultados, pero ya sabías que esto era lo tuyo. Esa promesa es la que te levanta cuando querés rendirte. Es la que te sostiene cuando todo parece trabado. Es la que te conecta con tu porqué más profundo, incluso cuando el afuera no valida nada. Y cada vez que te reencontrás con ese porqué, algo dentro tuyo se reorganiza. Te volvés más fuerte. Más claro. Más enfocado. Pero para eso, tenés que aprender a transitar los días oscuros. No evitarlos. No negarlos. No disfrazarlos de positividad tóxica. Tenés que mirarlos de frente. Sentarte con ellos. Preguntarles qué tienen para decirte. Porque muchas veces, en esos días, es cuando aparecen las ideas más sinceras, las decisiones más valientes, los giros más importantes. El problema no es tener bajones. El problema es creer que no deberías tenerlos. Porque cuando te exigís estar siempre bien, estás negando tu naturaleza. Y eso no solo te agota, también te desconecta. Te vuelve rígido. Te hace perder la sensibilidad, la intuición, la capacidad de leer lo que tu cuerpo y tu alma te están diciendo. Los grandes emprendedores no son los que nunca caen. Son los que aprenden a caer con conciencia. Que no se castigan por sentir.
que no se abandonan en la tormenta, que se dan permiso para frenar, llorar, vaciarse, y después volver con más verdad. Porque saben que cada etapa oscura guarda una semilla de evolución. Y que solo quien atraviesa la noche puede valorar el amanecer. En esos momentos, también es clave la tribu. 2 Red. Tu gente. Aquellos que no solo celebran tus éxitos, sino que te sostienen en tus dudas. No hace falta que sean muchos. Basta con 1, con 2, con los que de verdad te vean. Porque emprender puede ser solitario, pero no tiene por qué serlo. Abrirte, compartir lo que sentís, pedir ayuda, no te hace débil. Te hace humano. Te hace sabio. Te hace fuerte desde otro lugar. Y cuando aprendes a acompañarte así, sin juicio, sin exigencia, algo cambia. Deja de Cora. Deja de Luca contra vos. Empezás a crear desde otra energía. Más suave. Más auténtica. Más sostenible. Porque entendiste que no se trata de ir más rápido. Se trata de ir más profundo. De que tu proyecto sea una expresión de tu proceso interno, no una máscara para taparlo. Entonces, la próxima vez que te sientas apagado, confundido, sin ganas, no te asustes. No lo tomes como una señal de que no servís. Es solo parte del ciclo. Como la tierra que necesita descanso para volver a florecer. Como el mar que se retira antes de la gran ola. Como vos, que a veces necesitas silencio para volver a escuchar tu voz. Confía en eso. Confía en tu ritmo. Confía en tu humanidad. Porque mientras lo hagas, vas a estar creciendo, aunque no lo notes. Vas a estar avanzando, incluso cuando te detengas. Y eso, en el fondo, es lo que marca la diferencia entre quien lo intenta y quien lo logra. Capítulo 17. A esta altura del camino, probablemente ya lo entendiste. Emprender no es solo construir un negocio. Es construirte a vos mismo. Es reinventarte. Es soltar quien fuiste para permitir que nazca quien estás llamado a ser. Y ese llamado no siempre es claro. A veces llega como un susurro. A veces como una crisis. A veces como una idea que no te deja dormir. Pero siempre, siempre, te invita a lo mismo, a despertar. Despertar de las expectativas ajenas. Despertar de los miedos heredados. Despertar de ese personaje que tuviste que inventar para sobrevivir. Porque el verdadero éxito no tiene nada que ver con llegar más alto. Tiene que ver con llegar más profundo. A vous. A tu esencia. A tu propósito. A tu verdad. Y cuando llegas ahí, todo cambia. Porque dejas de correr. Dejas de luchar. Dejas de mendigar validación. Y empezás a crear desde otro lugar. Desde la abundancia. Desde la presencia. Desde una certeza que no necesita gritar para ser escuchada. Porque cuando estás en paz con quien sos, el mundo lo nota. Y responde. Eso no significa que todo sea fácil. Ni que siempre sepas qué hacer. Significa que confías, incluso en la incertidumbre. Que seguís, incluso con miedo. Que elegís, incluso cuando no tenés garantías. Porque entendiste que la única garantía real está en vos. En tu capacidad de aprender, de adaptarte, de transformarte una y otra vez. Y en ese proceso, vas descubriendo algo hermoso, que no necesitas ser perfecto para ser poderoso. Que tu historia, con sus heridas y sus giros, es precisamente lo que te vuelve único. Que tu camino no es menos valioso por haber sido difícil. Al contrario, es valioso porque fue difícil. Porque lo atravesaste. Porque lo convertiste en motor. Porque decidiste usar todo lo que viviste como combustible, no como excusa. Esa es la clave secreta para emprender sin miedo y con éxito. Convertirte en alguien que se elige. Que se honra. Que se sostiene. Porque un emprendedor que se conoce, que se respeta y que se permite evolucionar, es imparable. No porque nunca cae, sino porque siempre se levanta con más verdad. Y así, paso a paso, idea tras idea, vos también vas dejando huella. No solo en tu nicho, no solo en tu audiencia, sino en el mundo. Porque cada vez que elegís tu camino con valentía, estás abriendo espacio para que otros también se animen al suyo. Y eso, en definitiva, es lo que hace que todo esto valga la pena. Si llegaste hasta acá, ya diste un paso enorme. Porque escuchar este libro, dejar que cada palabra te atraviese,
implica que algo dentro tuyo ya está listo para más. Para crecer, para soltar, para apostar por tu visión, incluso cuando duela, incluso cuando dé miedo. Y ese paso no lo diste solo. Lo diste con nosotros, con esta comunidad que está naciendo y creciendo en Audiomentores. Un espacio donde cada palabra tiene un propósito, donde cada historia busca inspirar, y donde vos también sos parte del cambio. Si este libro te movilizó, si alguna frase te encendió una idea o te dio el empujón que necesitabas, te invitamos a apoyar el canal de Audiomentores. Porque cuanto más crezca esta comunidad, más personas van a poder descubrir el poder de su propia voz, de su historia, de su capacidad de transformar su vida desde adentro hacia afuera. Gracias por animarte. Gracias por escucharte. Gracias por estar. Esto recién empieza. Nos encontramos en el próximo viaje.